Semana Santa, pero vaya Semana Santa que tuvimos. Me refiero a la violencia en prácticamente todo el país. No solamente es los números, he insistido y lo vuelvo a insistir, no es gobernar con numeritos, es gobernar con lo que sucede en el mundo real. Y el mundo real señala que los criminales, pues por lo menos en lo que se refiere a la Semana Santa, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, es decir, del 13 al 20 de abril. Cifras oficiales, insisto, cifras oficiales, y cuando hablo de cifras oficiales, pues es el reporte oficial. Ya las otras cifras, pues ve tú a saber. Pero bueno, por lo pronto dentro de lo que son las cifras oficiales, estamos hablando, y aquí tenemos estos numeritos, estas cifras, de 445 homicidios. Homicidios dolosos que reporta justamente las distintas fiscalías y que son las cifras reales. Pero no solamente son estos números, sino lo vamos a dividir por los días y los estados que tuvieron más homicidios reportados desde el Domingo de Ramos. Ahí pueden ver a Jalisco en primer lugar junto con Sinaloa y Baja California. Pasamos al lunes 14, todo es del mes de abril, con Guanajuato, Baja California y Estado de México. Después pasamos al martes con Guanajuato nuevamente y otra vez Jalisco entre los primeros lugares. Y así, en los demás días, podemos seguir esta tendencia. Baja California y Estado de México el miércoles, el jueves, que fue el Jueves Santo, entre Guanajuato, Guerrero, Chihuahua y también Sinaloa. Ya el Viernes Santo también tenemos pues estas imágenes de lo que representa la violencia en Michoacán, en Guerrero, en Nuevo León y en Jalisco. Los pasamos al Sábado de Gloria con Guerrero, Guanajuato y Michoacán, y el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, con Guanajuato y Nuevo León. Pero 9 estados prácticamente son los que dominan todo ese tipo de situaciones. 445 homicidios dolosos denunciados. Miren, esto no es una cuestión de estarlo repitiendo cada vez que suceden este tipo de eventos, sino lo que hay en este entorno. Cuando revisamos partidos políticos, pues hay de todo. Está Morena, está también el PAN, está Movimiento Ciudadano, hay de todo. Entonces esto no es propiamente, obviamente hay más de Morena porque tenemos más estados de Morena. Pero a reserva de eso, de la política que se hace, lo más recurrente es culpar a los demás. No, pues es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que no sé cuánto y es que no sé qué. Ese es el problema. Porque detrás de cada homicidio doloso hay una historia de criminalidad. ¿Cuántos detenidos hay por estos 445 homicidios? Pues obviamente pocos, si no es que ninguno. Y así se va quedando. Esto tan solo es una semana, la Semana Santa. Pero si este ejercicio lo hiciéramos semana por semana, seguramente los números seguirían siendo los mismos, porque no han cambiado. Desde hace varios años no han cambiado. No hay una estrategia, no hay una política, simple y sencillamente esperando a ver si hoy amanecieron de buenas o de malas los criminales para cometer estos delitos. Por eso a la hora de los rezos, de las reflexiones, de los valores, de la fe y de todo lo que quieran, habrá que tomar en cuenta estos numeritos. Los numeritos que nos dicen que en el tema de la seguridad, Santa Semana Batman nos tocó en esta Semana Santa, donde los criminales nunca estuvieron de vacaciones, nunca se fueron a los balnearios, nunca hicieron nada. Ah, pero eso sí, hay una imagen verdaderamente grotesca. Un grupo criminal que es aclamado. Grupo criminal que es aclamado nada menos que en Michoacán. Este es el país en el que vivimos, donde la violencia no solamente ya es cotidiana, no solamente es eso, sino que se ha normalizado la violencia. Tanto se ha normalizado que ya 445 homicidios dolosos nos valen absolutamente. Lo que sí sabemos es que en estas imágenes los criminales pueden pasearse como si nada.
pueden matar a quien se les pegue la regalada gana. No son 445 homicidios. Es un país dominado por criminales, aunque sea Semana Santa. Ahí les voy. El mes de abril. En un abril de 1927 nació Ratzinger, a quien conoceríamos como Benedicto XVI. Pero en otro abril, en el 2005, murió Juan Pablo II. Y ahora, en otro abril, muere Francisco. Bueno, la verdad es que han sido los tres papas, los últimos papas, y cada quien recordará pues lo que cada uno significó en su momento. Sin lugar a dudas, lo que pasó con Juan Pablo II, pues todavía no podemos compararlo con otros más, ya que lo ubicamos prácticamente por todos sus viajes y por todo su legado. La pregunta es, ¿y dónde quedó ese legado? Es el legado de justicia, de paz, pero también de política. Se cambió radicalmente la política del mundo por Juan Pablo II. Luego vino Ratzinger, Benedicto XVI, más moderado, más teólogo, más intelectual. A final de cuentas, él renunció a su papado, pero también dejó ahí varios temas que se quedaron un poco como pendientes en relación justamente con lo que hablamos hace unos días aquí en El Pulso. La fe, los valores, las tradiciones, y que también fue motivo del programa Cambios hace unos días. En el caso de Francisco, pues muchos temas. El primer latinoamericano, el primero que abiertamente habló de temas aparentemente pues prohibidos, como la homosexualidad y otro tipo de asuntos. ¿Cuáles fueron los legados de estos papas? Bueno, actualmente, y no me refiero a la Iglesia Católica en particular, sino me refiero a las creencias en general, actualmente hay una crisis. No solamente de un tipo de religión, sino prácticamente de todas. Hay una seria competencia con otro tipo de creencias que nos están invadiendo en diferentes formas. Los legados de estos papas, y hablo de estos tres porque han sido los más recientes, pues habría que analizarlos en el fondo, qué fue lo que significaron desde cualquier punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista de la espiritualidad. También hay que considerar la relación con los demás países y la relación con todo lo que ocurrió en su entorno. Miren, la verdad es que suena muy extraño que justamente después de todo un proceso de enfermedad muy largo, muy tedioso y seguramente muy cansado para el Papa Francisco, pues apareciera en una imagen, su imagen pública, dando el mensaje de Pascua. Después tuvo una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos. Amaneció el lunes bien a las 6 de la mañana. 1 hora y media después había fallecido. Algo ocurrió en todo ese lapso. A lo mejor no era el momento en sacarlo a la luz pública, creo que todo mundo lo hubiera entendido. Sobre todo cuando se manda un mensaje de este nivel. Sobre todo cuando, previo a pues, todo lo que hemos estado viviendo, se reunió nada menos y nada más que con el vicepresidente de Estados Unidos, porque ya saben que pues, ha habido en su momento choques entre lo que decía Francisco y lo que decía Donald Trump. Por eso el tema es, ¿y el legado dónde queda? Que no se quede nada más en un recuerdo, en un buen recuerdo, en una efeméride, en un momento, sino analizar a fondo cuáles son los legados de estos últimos 3 papas y por qué esos legados están olvidados. Ahí les voy. A Kristi Noem le robaron su bolsa, con todo y dinero en efectivo. ¿Quién es Kristi Noem? La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos. Imagínate cómo están las cosas en Estados Unidos, que le roban la bolsa a la secretaria de Seguridad. Imagínate lo que estamos hablando. Bueno,
Hace poco se reunió esta Christie con Claudia, estuvieron aquí, ¿no? Que sí, que no, que la situación y que vamos a ver y que sí, que la seguridad y no sé cuánta cosa más. Después de esa reunión sale Christie con este anuncio. Un anuncio pues muy extraño, seguramente ya lo vieron en medio México ha salido, en México y medio ha salido, en todos lados este tipo de propaganda de la tal Christie Noem, la secretaria de Seguridad. Después de que se reunió con Claudia, que todo iba bien, que no sé qué, que no sé cuánto, sale con una propaganda que estamos viendo donde verdaderamente dice uno, ¿de qué demonios estás hablando? En pocas palabras es, si te portas bien, no hay problema. Pero si te portas mal, te vamos a dar en toda la torre. Es, digamos, una traducción no literal, pero sí para que se den un poco la idea de todo esto. Lo malo de toda esta situación, más allá de la propaganda, más allá de la amenaza, más allá de que sale en México, que lo hemos visto todos, en cualquier medio de comunicación lo hemos visto, más allá de todo eso está la respuesta del gobierno. Una respuesta tardía, porque ya pasaron días de esta propaganda extraña, de esta persona, de esta secretaria de Seguridad, y pues se tardaron mucho en responderle. ¿En qué? ¿Cuál es la respuesta? Pues no te metas en lo que no te importa. Así de sencillo, y este tipo de amenazas no funcionan. Pero hay una tercera parte de la historia de esta lamentable historia. ¿Saben cuál es lo peor de todo esto? De no solamente esta propaganda que se distribuye y seguramente con mucho dinero de por medio, no solamente es la amenaza, porque es una amenaza latente, o te portas bien o te va de la fregada. ¿Saben qué es lo peor? Que tiene razón. Sí, tiene razón. Tiene razón porque a final de cuentas ellos, los de Estados Unidos, el gobierno de Trump, Christie y todos los que quieran, están defendiendo su territorio. Lo están defendiendo. Posiblemente no nos guste cómo defiendan su territorio, pero dicho de una manera más clara, pues sí, si uno va a Estados Unidos y se porta bien, pues seguramente te abrirán las puertas. Pero el problema no es que te portes bien o que te portes mal, sino quién decide que te portes bien y que te portes mal, porque hemos tenido testimonios claros de gente que está trabajando y que de todos modos los deporta. La gente que vive en Estados Unidos lo sabe perfectamente bien, pero no hay que olvidar que muchos de los mexicanos que viven en Estados Unidos votaron por esta atrocidad llamada Donald Trump. Y ahí están las consecuencias. El gobierno mexicano lo que tiene que hacer no es reclamar, no tampoco inventar una ley fast track, como ya dijo Noroña. Vamos a hacer una ley fast track. ¿Qué ley? ¿Cuál es la ley que quieres hacer? Si de todos modos el daño ya está hecho. ¿Quieres prohibir que la secretaria de Seguridad de Estados Unidos le diga a la gente, o te portas bien, no hay bronca, y si te portas mal, vas a ver? ¿Cuál es el problema, Noroña? ¿Por qué se enojan tanto si les dicen la verdad en su carota? ¿Este gobierno no ha hecho lo suficiente? No, no lo ha hecho. Pero tampoco el gobierno de Estados Unidos. No han disminuido los consumidores de drogas en Estados Unidos. Entonces podríamos hacer nosotros un anuncio al revés, un anuncio donde se le pueda decir a Estados Unidos, si nos traes armas, te va a ir como en feria. Si consumes esto, te va a ir como en feria. A final de cuentas, esto es el mismo cotorreo de siempre. Y claro, aquí, no, que vamos a salvar la soberanía, que vamos a salvar el país, que nadie se puede meter con nosotros, que nosotros somos no sé qué, no sé qué. No, señores, el problema no es ese, el problema no es la tal Christie, el problema no es el anuncio, el problema es que estamos viviendo un problema que no se resuelve con propaganda ni con anuncios, sino con acciones que no tenemos tanto de allá como de acá. Y ya les voy. A ver, ¿cuántas broncas tenemos en este país? Así, rápidamente, en 2, 3 segundos. Tenemos problemas de cuestiones de salud, ¿ok? Educación, perfecto.
violencia, bueno, eso ya lo sabíamos. La economía también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, 1000 broncas que tenemos en este país. La pregunta es, ¿y la oposición, APA? Pues resulta que la oposición no se opone, no opina, no señala, no dice y todo mundo anda hecho bolas. Que si la situación económica es tal y tal, que según el Fondo Monetario Internacional vamos a entrar en una recesión, bueno, ¿qué propone la oposición? Porque ya sabemos cómo es este gobierno, porque es el mismo que el anterior gobierno. Ya sabemos de qué pie cojea, ya sabemos por dónde anda, ya sabemos si va bien, ya sabemos cómo lo quieras calificar. ¿Y la oposición, APA? ¿Cuánto nos cuesta el Tren Maya? Ahí está otro ejemplo. Pues nos cuesta esto y esto, no ha funcionado, venimos de pues unas semanas de vacaciones, no fue lo que se esperaba. ¿Dónde está la oposición que diga, a ver, vamos a hacer cuentas? Porque no está saliendo el tema del Tren Maya. Resulta que pues ahora sí que se gasta más de lo que se obtiene, tomando como base que es un negocio, que no es un negocio particular, sino es un negocio del gobierno. Por lo tanto, es nuestro negocio. Pasemos al tema de la violencia. ¿Dónde está la oposición? Para que nos proponga algo, para que nos diga algo, no solamente gritos, sombrerazos, sino que haya una postura diferente. Bueno, pues la postura diferente de la oposición, como se llame, del partido que sea, es tal. Bueno, ya tenemos una opción B, un plan B, pero no existe ese plan B. Lo mismo sucede con el tema de la salud. Tenemos sarampión, cosas así nuevas. ¿Qué se está haciendo? O sea, ¿cuál es el programa? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cómo está el asunto? La gripe aviar sigue aumentando. ¿Cuál es el proyecto? ¿Por dónde nos podemos ir? ¿Qué ideas tienen? Lo mismo pasa con educación y lo mismo pasa con todo. Miren, esto es peligroso porque estamos prácticamente a vísperas de una elección judicial. ¿Dónde está la oposición para que nos dé otra opción? Porque no tenemos ni idea qué va a pasar el 1 de junio y no sabemos por quién votar. Bueno, que nos den una idea, porque si todo es este lado de la historia, este lado, bueno, pues habrá gente que diga, estoy de acuerdo, me parece el mejor gobierno de la historia, pero también está este otro lado que nos dice, espérate, resulta que la oposición es un monito como yo, que se la pasa gritando todo el día, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? ¿Qué hay que cambiarle? ¿Qué el pulso? ¿Qué ahí les voy? ¿Y qué fregados hace la oposición? Nada. ¿Y saben qué es lo que hace? Y lo hacen perfectamente bien. Me refiero a gobernadores, me refiero a presidentes municipales, a diputados, a senadores, a lo que quieran. ¿Saben qué hacen todos los días? Y súper bien, cobrar los malditos. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las propuestas? El país se nos cae y la oposición, nada. Ahí les voy. A ver, vamos a indignarnos juntos con esta imagen. Seguramente muchos ya la vieron. Este bebito en un hospital de Macuspana, sí, ahí de donde es López Obrador, en Tabasco. Vean nada más esta imagen. Este bebé le pusieron, pues yo digo que es como una especie de garrafón, de botella. Ve tú a saber qué le pusieron a este pobre bebé porque no tenían un casco especial, ¿no? Así se le llama, casco cefálico, un casco especial que deberían de tener los hospitales para poder ayudar a este bebé y a cualquier bebé a que pues respire. Imagínate esta escena. Cuando hablamos de que vamos a ser como Dinamarca, ya ese chiste ya me tiene hasta la M, hasta la madre, para que me entiendan. O sea, ya no, ni siquiera me hace gracia ya. Esto es en Tabasco. Vean lo que dice el encargado
del IMSS Bienestar. Vean nada más lo que dice, vean nada más. Es una realidad, es un insumo que adaptó la enfermería y el pediatra para la oxigenación del niño. Los cascos cefálicos que regularmente existen en los hospitales en el área de neonatología son aditamentos que nos brindan una suficiencia de oxígeno aproximado del 60%, que era lo que requería el niño en esa capacidad. Pero no tenían ese famoso casco, entonces le pusieron una botella. A ver, señor encargado de este asunto, ¿puede explicarme y ahora qué sigue? Se hicieron y se hacen las investigaciones pertinentes donde se está documentando si existía deficiencia de ese tipo de insumo, desde cuándo existía y si se había hecho el trámite adecuado administrativo. Acuérdense que nuestros directores de hospital tienen que ser gerentes, tienen que hacer y caminar también como el gobierno estatal y el federal en territorio dentro de sus unidades. ¿En serio? Digo, ¿esto es en serio? Pregunto, ¿es en serio? O sea, ¿esto qué? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se explica? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? 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 Les voy a decir algo. Al doctor que hizo eso, a ese doctor no lo deben de investigar. A ese doctor hay que darle el Premio Nobel de Medicina. Porque sin tener nada, imagínate si aquí en Guadalajara no tenemos nada, ya me imagino en Macuspana, Tabasco, en un caso extremo, además un bebé que se lo llevaron desde Chiapas. Imagínate toda esa escena, de Chiapas a Tabasco, para que le pongan una botella o yo qué sé qué. Ese doctor o esos doctores, el que tomó esa decisión es el mejor doctor que tenemos en este país. ¿Por qué? Porque salvó al bebé. Salvó al bebé sin tener el casco cefálico, sepa la madre cómo se llama esa cosa, sin tenerlo, improvisó, pensó y dijo, pues vamos a poner, para él hubiera sido fácil que se muera el bebé. ¿Por qué? Porque no tengo los insumos, porque no tengo Dinamarca, porque vivo en Macuspana, no vivo en Dinamarca. A ese doctor y a esos que decidieron eso, mi aplauso, mi felicitación. Esos sí son doctores, doctores que a pesar de no tener nada, salvan la vida de un pobre bebé. No es investigar al que deben de correr, a ese imbécil que habló del IMSS Bienestar, que no tiene ni idea de lo que pasa en Tabasco. ¡Ahí les voy! Otra vez el tema de los bloqueos. Michoacán otra vez, Guanajuato otra vez, y es el cuento de nunca acabar. Ya hemos vivido este tipo de escenas en diferentes formas, en diferentes gobiernos y en diferentes lados. Justamente hace unos días hablábamos que pues, los criminales ni siquiera descansaron en Semana Santa y bueno, pues ahora Semana de Pascua menos. De todos modos, están ahí haciendo lo que se les pega su maldita gana. Las afectaciones, pues ya las sabemos, más allá de lo que implican estas imágenes grotescas, pues hay desde luego miedo, desde luego hay situaciones extremas, desde luego hay situaciones complicadas. Hay un tema particular que tiene que ver con el asunto de las carreteras. Todo esto que estamos viendo fue a plena luz, a plena luz. Es decir, tenemos la idea, y de todos modos ha habido como una especie como de voces que dicen no hay que circular por las carreteras de noche. Bueno, pues de noche o de día, a mediodía y a la hora que se te pegue la regalada gana, de todos modos ocurren este tipo de situaciones. Extremas, sí.
tan las hemos vivido que ya prácticamente forman parte de nuestro cotidiano. Ya lo comenté hace unos días en Milenio Jalisco, de que estamos no solamente normalizando la violencia, sino que nos estamos acostumbrando a esa violencia y esa violencia ya forma parte de nuestro entorno. Ahora es en este lado, después en este otro lado, y después acá, y después acá, y después allá. Obviamente lo que hace falta es un proyecto nacional, un proyecto de estrategia. Porque si culpamos a tal gobierno, bueno, pues este es de Morena, el otro es del PAN, el otro es de no sé qué y el otro es de no sé cuánto. Simple y sencillamente ver cómo le podemos hacer para que esto ya no ocurra más. Cuando supuestamente estamos hablando de estos temas, viene otra vez a cuento el asunto Sinaloa. Otra vez asesinatos en Sinaloa. Y entonces volvemos otra vez a la misma narrativa. Es que es un gobierno de Morena, es que no sirve para nada, es que es un estado fallido. Bueno, nos podemos quedar así. Michoacán no funciona con Morena, Sinaloa no funciona con Morena, Guanajuato no funciona con el PAN, y así nos la podemos pasar repitiendo y repitiendo. Lo publiqué en Milenio Jalisco y lo repito aquí. Cuando hay éxitos, todo mundo dice, es por la coordinación, es porque vamos bien, es porque hay estrategia. Pero cuando las cosas están mal, es porque el anterior gobierno. Bueno, ¿a qué anterior gobierno se van a referir ahora cuando la situación en Sinaloa, Michoacán, Guanajuato y otros estados es verdaderamente peligrosa? No es circular en ciertos días a ciertas horas. Es todos los días, es todos los días, es todos los días. Ahí está el peligro inminente para nosotros de ver escenas como estas, decir, otro camión incendiado, otro bloqueo, otro no sé qué. El problema es que lo estamos normalizando. Ahí les voy. Otra vez, y otra vez Noroña. Hijo de... O sea, ¿cuántas veces tengo que hablar de Noroña? ¿Cuándo entró este monito como, qué es? ¿Senador? ¿Quién sabe? Senador. Presidente del Senado. Imagínate lo que estamos hablando. En el 2000... No, o sea, 6 años con lo mismo... 5 años y medio con lo mismo, imagínate, apenas empieza. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dijo? Vamos a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo ahora Noroña? A ver, explícame, Noroña. Impugnaciones, como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, o sea, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Yo creo que no pasan de una veintena. ¿No le están dando ustedes un poco la... no mea culpa de que se sí, pasaron los filtros? Vamos a hacerle juicio político a los 500 diputados y a los 128 senadores. ¿Cómo es posible al comité, que no hayan visto? No, bueno, a ver, pues el comité procesa. Pues claro que puede tener un error. A ver. ¿De qué error estamos hablando? Porque un error puede ser, estamos hablando de las elecciones del 1 de junio, la del Poder Judicial. ¿Qué borlote armaron por el Poder Judicial? Y que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí. Tenemos 857 millones de anuncios todos los días de que hay que votar y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿Sí o no? Nadie sabe ni por qué vas a votar, pero vamos a votar todos el 1 de junio. Bueno, aquí el caso es que dentro de los candidatos y candidatas hay personas involucradas con el crimen organizado. Hasta la abogada del Chapo, para que me entiendas. Bueno, y entonces, pues el reclamo es, ¿qué pasó? Porque el tema es que los jueces de ahorita no funcionan. La Suprema Corte de Justicia no funciona, los magistrados no funcionan. Todos los días desde el gobierno anterior les han dicho que son esto, que son esto, que son esto. Y ahora que les toca
a la gente de Morena organizar su numerito, resulta que hay candidatos ligados al crimen organizado. Pero el cínico de Noroña, ¡ay, yo no puedo dar los nombres! Pues dalos, porque justamente ese es el tema. Lo dijimos desde un principio. Una cosa es modificar, transformar, mejorar el Poder Judicial, que buena falta le hace, y otra es este numerito que están intentando hacer, donde nos inventaron una votación donde vamos a tener 850 nombres y decir, ¿y por quién vas a votar? Pues yo qué vas a saber si ni conozco al presidente municipal, mucho menos a un juez, mucho menos a un magistrado, mucho menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y resulta que hay gente ligada con grupos, con narcos. También hay gente ligada con temas religiosos. Ojo, y también hay gente que no tiene preparación, y también hay gente... Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí que de lo peor a lo más peor. ¿Por qué? Por gente como Noroña y toda la bola de senadores, toda la bola de diputados que votaron a lo idiota, que votaron porque sí. Ese es el peligro de vivir en un país donde nos controlan todo, hasta la justicia. Ya está el cínico de Noroña. Ahora sí que como va, y les guste o no les guste, la nueva ley de telecomunicaciones. Miren, más allá de lo que esto puede implicar, hay 3 o 4 asuntos que vale la pena analizar. El pretexto fue este famoso spot de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos que pone y dice o advierte o amenaza, como lo quieran llamar, de que pues son bienvenidos en Estados Unidos los que quieran trabajar, pero que no son bienvenidos aquellos que quieran cometer delitos. Este spot, que ya lo comentamos aquí en El Pulso, fue respondido por las distintas autoridades del país y se convirtió en el pretexto ideal para que así, de bolón ping-pong, hicieran al estilo fast track, como le llaman, es decir, así, de volada, una nueva ley de telecomunicaciones. A ver, no sabemos exactamente qué es lo que puede implicar esto a futuro. Pues el futuro puede ser mañana o dentro de unos meses o dentro de unos años. Una parte, la parte de la oposición, que no se ha dicho mucho de eso, la parte de la oposición señala censura, señala control y una serie de situaciones. Hay otra parte, que es la de que defiende esta ley, de pues lo que podríamos llamar una especie de discriminación en el espectro del acceso a Internet. Nos han prometido desde hace muchísimos años en este país que vamos a tener, vamos a decir, una especie como de Internet parejo para todos. Esto que les estoy platicando viene desde la época de Fox. O sea, yo recuerdo con Fox que habló de ese tema hace 25 años o 20 y tantos años. Pues no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuántas redes públicas ustedes conocen que funcionan? Exacto, ninguna. Así de sencillo, ninguna. Si ustedes tienen uno de estos aparatitos, pues si no están suscritos a uno de estos, pues empresas que se encargan de este tipo de sistemas, pues simple y sencillamente traten de agarrar un Wi-Fi público. No lo van a encontrar, así de sencillo. No lo van a encontrar. Hay ciudades en el mundo, yo no conozco el mundo, pero sé que hay ciudades en el mundo donde no necesitas tener datos. Simplemente es una red de la ciudad o una red pública, una red como la quieras llamar, donde puedes tener acceso a ese tipo de cosas. Hay una parte de la ley que habla de ese tema, pero hay otra parte de la ley que, más allá de la interpretación, ojo, puede convertirse en un tema de censura. El control de lo que tú puedes ver. Ahora, ¿quién va a llevar ese control? ¿El papá de un niño de 13 años que anda viendo cosas ahí medias raras? ¿O el propio gobierno? Y esa es la parte que nos preocupa,
que sea el propio gobierno el que te dice, esto sí va, esto no va, esto no nos gusta, esto sí nos gusta, esto no te conviene, esto más vale que lo olvides. Y esto, de lo que estoy hablando, se llama control. Y cuando el gobierno controla las telecomunicaciones a su antojo, tiene una palabra que se llama autoritarismo. Ese es el peligro. Más allá de cualquier cosa que papá gobierno nos diga, esto sí y esto no. Ahí les voy. Bueno, para todos aquellos que dicen que la Guardia Nacional, que el Ejército, que gracias, que mucho gusto, vean nada más estas imágenes que fueron captadas y que se han distribuido en las redes sociales de cómo elementos de la Guardia Nacional, esto es en un lugar, y elementos del Ejército en otro lugar, pues fueron a una tienda, nada más que se les olvidó pagar. Ahí los estamos viendo cómo están embolsándose, cuales viles ratas, todo lo que están ahí. Ahí está uno haciéndole mosca al otro, que no, que tú, como si fueran los delincuentes. Esto mismo hacen los delincuentes. Cuando se meten a una de estas tiendas a robar, hacen exactamente lo mismo. O sea, uno cuida al otro, el otro pone acá, el otro pone allá, y que la bolsita por acá, y que la bolsita por allá, y no, pues tú le pones y yo le quito y yo le hago. Esta es la gente que nos cuida. Esta es la gente que nos prometieron que iban a combatir a los delincuentes. Esta es la gente a la que le pagamos por darnos seguridad. Ahí están los 100,000 elementos de la Guardia Nacional, pues haciendo de las suyas. No es la primera vez que vemos imágenes como estas. Estamos hablando de una de estas tiendas famosas, de una bodega famosa, en este caso es Ciudad Juárez, pero pues da lo mismo en donde nos metamos. No es la primera y seguramente no va a ser la última vez que veamos estas imágenes denigrantes. ¿Qué va a pasar con estos elementos? Pues lo mismo que pasa siempre. Aquí estamos hablando no solamente del robo, de este caso que dice uno, bueno, pues se robaron un pan o no, yo qué sé qué, ahí muere. No, el tema es que esta gente está entrenada, capacitada. Ha sido como el elemento, los elementos que nos han puesto en primera plana diciendo, con esto combatimos los delitos, gracias a la coordinación han disminuido todo lo que quieran y manden. ¿Esto es en serio? Digo, me refiero, ¿así se piensa combatir robando este tipo de cosas? No es solamente esto, sino que sabemos que hay denuncias en derechos humanos justamente contra estos elementos. Ahí está la prueba, una prueba más de cómo simple y sencillamente nuestros elementos de la Guardia Nacional no han funcionado. Ustedes podrán decir lo que quieran, pero no han funcionado. Y bajo estas condiciones volvemos otra vez a lo mismo. ¿Quién se encarga de la Estrategia Nacional de Seguridad? No hay estrategia. De repente, bueno, pues a lo mejor hay menos delitos, menos denuncias, menos carpetas, menos lo que se les pegue la gana. Los hemos visto, elementos de la Guardia Nacional van a Guanajuato. ¿Qué pasa en Guanajuato? Violencia. Elementos de la Guardia Nacional van a Michoacán. ¿Qué pasa en Michoacán? Violencia. Elementos de la Guardia Nacional van a Jalisco. ¿Qué pasa? Violencia. Elementos de la Guardia Nacional van a Chihuahua. ¿Qué pasa? Se roban en la tienda. Elementos de la Guardia Nacional van a Tamaulipas. ¿Qué pasa? Violencia. Elementos de la Guardia Nacional van a Sinaloa. ¿Qué pasa? Violencia. O sea, ¿en qué momento de la vida vamos a entender que militarizar este país no funciona? ¿En qué momento de la vida vamos a entender que nosotros dependemos de estos elementos de seguridad? Porque estas imágenes simplemente reflejan que no tenemos los suficientes policías municipales, que no están capacitados, que son captados y cooptados por los criminales, y también tenemos rateros. ¡Viles rateros! ¡Entiéndanlo! Los que están en peligro no son ellos,
Somos nosotros. Nuestra seguridad depende que se impongan un este color. Ese es el problema. Ahí les voy.